Estamos sacando a la señora de la empresa inmediatamente. La seguridad va a escoltarla hasta la salida. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo Gustavo sin siquiera levantar los ojos de la computadora. Su voz sonaba fría, mecánica, como si estuviera leyendo un comunicado corporativo cualquiera. Yo estaba parada frente a su escritorio, el mismo escritorio de roble macizo que mi difunto esposo y yo habíamos comprado hace 35 años, cuando esta empresa no era más que un sueño y 3 máquinas de coser en un galpón rentado. Ahora ese escritorio estaba en una oficina de vidrio en el piso 12, con vista panorámica a toda la ciudad, y mi hijo lo ocupaba como si siempre le hubiera pertenecido. La señora. Así me llamó. No mamá. No Antonia. La señora. Como si fuera una extraña que había entrado sin permiso a un lugar donde ya no tenía nada que hacer. Sentí las miradas de todos los empleados clavadas en mí desde el otro lado del vidrio. La sala de operaciones estaba llena. Más de 40 personas habían dejado de trabajar para presenciar la escena. Algunos tenían los ojos muy abiertos, otros miraban al piso incómodos, pero todos estaban ahí, testigos silenciosos de mi humillación pública. Elena, la esposa de Gustavo, estaba recostada contra el archivador con los brazos cruzados y una sonrisa apenas disimulada en los labios. Llevaba un traje gris impecable y tacones que hacían ruido cada vez que se movía, como si quisiera asegurarse de que todos supieran que ella estaba ahí. Me miró de arriba abajo con ese desprecio calculado que solo una mujer como ella puede perfeccionar. Yo llevaba puesto un vestido beige sencillo, el mismo tipo de ropa que siempre uso para trabajar. Nada ostentoso. Nada que llamara la atención. En 40 años construyendo este imperio textil, nunca necesité gritar para que me escucharan. Gustavo seguía tecleando en su computadora. Ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos mientras me echaba como a una empleada problemática. Este era su primer día como CEO. Su primer maldito día. Y lo primero que decidió hacer fue humillar a la mujer que le dio la vida, que construyó cada centímetro de este edificio con sus propias manos, que sacrificó años de su juventud para que él pudiera tener un futuro. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta. Uno de ellos era Isaías, un hombre que trabajaba con nosotros desde hacía 12 años. Lo había visto crecer profesionalmente, había ido a la graduación de su hija, le había dado un bono cuando su esposa estuvo enferma. Ahora me miraba con los ojos llenos de confusión y vergüenza, sin saber qué hacer. Su credencial, por favor. La voz de Elena cortó el silencio como un cuchillo. Extendió la mano con esa seguridad irritante de quien cree que ya ganó. Necesitamos recuperar todos los accesos corporativos. Política de la nueva administración. Nueva administración. Como si 40 años de historia pudieran borrarse en una mañana. Como si cada decisión difícil que tomé, cada noche sin dormir revisando finanzas, cada proveedor que convencí de darnos crédito cuando nadie creía en nosotros, todo eso pudiera desaparecer porque mi hijo decidió que yo ya no servía. Me quité la credencial del cuello despacio. La sostuve en mi mano por un momento, sintiendo el peso del plástico gastado. Esa credencial tenía mi foto de hace 15 años. Cuando mi cabello todavía era completamente negro y las arrugas alrededor de mis ojos apenas comenzaban a marcarse. La empresa facturaba $3 millones anuales en ese entonces. Ahora facturábamos 87 millones. Tomé la credencial y la coloqué suavemente sobre el escritorio, justo frente a Gustavo. Él seguía sin mirarme. Cobarde. Eso es lo que era. Un cobarde que necesitaba que su esposa hiciera el trabajo sucio mientras él fingía estar ocupado con asuntos importantes. Quiero hacer esto bien, dije con voz tranquila. Tan tranquila que hasta Elena frunció el ceño por un segundo. Dile a tu esposa que la reunión del consejo dentro de 3 horas debe ser interesante. Gustavo finalmente levantó la vista. Había algo en sus ojos. Una mezcla de confusión y molestia, como si mis palabras hubieran sido una mosca fastidiosa interrumpiendo su momento de gloria. No hay ninguna reunión del consejo hoy, mamá. Su voz sonaba condescendiente, como si estuviera hablándole a una anciana confundida. Ya no te preocupes por esas cosas. Descansa. Disfruta de tu retiro. Retiro. La palabra quedó flotando en el aire como veneno. Yo tenía 69 años, es cierto, pero mi mente estaba más afilada que nunca. Conocía cada número, cada contrato, cada detalle legal de esta empresa mejor que cualquier persona en este edificio.
Y él me hablaba de retiro como si fuera una empleada agotada lista para recibir su pensión y desaparecer. Claro, respondí con una sonrisa pequeña. Disculpa la confusión. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Isaías se hizo a un lado automáticamente. No necesitaba escolta. Conocía el camino de salida mejor que nadie. Después de todo, yo había diseñado la distribución de este edificio. Mientras caminaba por el pasillo, escuché los murmullos. Algunos empleados seguían mirando, otros fingían trabajar, pero sus dedos no se movían sobre los teclados. Reconocí cada rostro. María de Contabilidad. Uriel de Logística. Juana de Recursos Humanos. Todos ellos me conocían. Sabían quién había firmado sus cheques durante años, quién había aprobado sus vacaciones, quién había llorado con ellos en los funerales y celebrado en las bodas. Pero ahora me veían salir como una intrusa expulsada. Llegué al elevador y presioné el botón. Las puertas se abrieron casi inmediatamente. Entré y me di la vuelta para mirar una última vez hacia la oficina de Gustavo. Él ya había vuelto a su computadora. Elena me observaba desde el vidrio con esa sonrisa victoriosa pegada en la cara. Pobre mujer. No tenía idea de lo que venía. Las puertas del elevador se cerraron y comencé a descender. Saqué mi teléfono del bolso y marqué un número que conocía de memoria. Raúl, soy yo. Necesito que vengas a mi casa en 1 hora. Trae los documentos que guardamos en la caja fuerte del despacho. Sí, esos. Los de la escritura original y el acta constitutiva. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Pasó algo?, preguntó Raúl con voz preocupada. Él había sido nuestro abogado durante 30 años. Conocía cada secreto legal de la empresa. Mi hijo acaba de cometer el error más grande de su vida, respondí mientras las puertas del elevador se abrían en la planta baja. Y en 3 horas va a entenderlo. Conduje hasta mi casa en silencio absoluto. Ni siquiera encendí la radio. Solo necesitaba el sonido de mis propios pensamientos organizándose como fichas de dominó listas para caer una tras otra. 40 años. 40 malditos años construyendo algo desde cero, y mi propio hijo me trata como basura en su primer día de poder. La ironía era casi poética. Casi. Llegué a mi casa, una residencia modesta en un barrio tranquilo que compré hace 20 años cuando la empresa finalmente comenzó a generar ganancias reales. Nada ostentoso. Una casa de 2 pisos con jardín y una fuente pequeña en el frente. Gustavo siempre se quejó de que yo no vivía como una CEO exitosa debería vivir. Decía que parecía la casa de una maestra jubilada, no de una mujer que manejaba una empresa de $87 millones anuales. Pero esa era exactamente la diferencia entre él y yo. Yo no necesitaba demostrarle nada a nadie. Entré a la casa y fui directo a mi estudio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Mi esposo y yo el día que firmamos el primer contrato grande con una cadena de tiendas departamentales. La inauguración de nuestra primera fábrica real. Gustavo de niño, sonriendo con su pequeño uniforme escolar. Gustavo en su graduación universitaria. Gustavo el día que le dije que algún día toda esta empresa sería suya. ¡Qué estúpida fui! Me senté en mi escritorio y abrí el cajón inferior. Ahí estaba la carpeta manila gruesa que no había tocado en años. La saqué y la coloqué frente a mí. Dentro estaban todos los documentos originales de la empresa. Actas constitutivas. Registros de propiedad. Distribución de acciones. Contratos de operación. Todo firmado, sellado y registrado ante notario hace 35 años. Cuando mi esposo murió hace 8 años, muchos asumieron que la empresa pasaría automáticamente a Gustavo. Pero mi esposo había sido muy claro en su testamento. Todo quedaba a mi nombre. Cada acción. Cada activo. Cada decisión. Él confiaba en mí porque sabía que yo era quien realmente entendía el negocio. Él era bueno con las personas, carismático, un vendedor nato. Pero yo era quien manejaba los números, quien negociaba con los bancos, quien tomaba las decisiones difíciles que nadie más quería tomar. 80% de las acciones estaban registradas a mi nombre. Gustavo tenía 5% que le regalé cuando cumplió 30 años, un gesto simbólico para que se sintiera parte de algo. El otro 15% estaba distribuido entre 3 miembros del consejo, personas leales que habían estado con nosotros desde el principio. Orlando era uno de ellos.
Él había sido el mejor amigo de mi esposo y uno de los primeros inversores cuando nadie más creía en nuestra idea. La semana pasada, cuando le dije a Gustavo que lo nombraría CEO, vi algo en sus ojos que debía haber reconocido como advertencia. No era gratitud. Era ambición. O peor aún, era la ambición de Elena reflejada en él como un espejo. Elena. Esa mujer entró a nuestras vidas hace 3 años como un tornado calculado. Conoció a Gustavo en un evento corporativo y en 6 meses ya estaban casados. Yo intenté advertirle. Le dije que era demasiado rápido, que apenas la conocía, que algo en ella no me daba buena espina. Pero él estaba cegado. Ella era hermosa, inteligente, ambiciosa. Decía todas las cosas correctas en el momento correcto. Y poco a poco comenzó a envenenar a mi hijo contra mí. Comentarios sutiles primero. Tu mamá es de otra generación, no entiende los negocios modernos. Deberías tener más control sobre las decisiones estratégicas. Ella te trata como un niño, no como el profesional que eres. Y Gustavo, mi hijo que alguna vez me abrazaba y me decía que yo era su heroína, comenzó a cambiar. Se volvió distante. Cuestionaba cada una de mis decisiones. Llegaba a las reuniones del consejo con propuestas que claramente no eran ideas suyas sino de Elena, quien nunca había trabajado un solo día en nuestra industria, pero de repente se creía experta en textiles. El timbre sonó. Miré el reloj. Raúl había llegado puntual como siempre. Abrí la puerta y ahí estaba él, un hombre de 72 años con cabello completamente blanco y ojos que habían visto demasiadas batallas legales. Llevaba un maletín de cuero gastado en una mano y una expresión de preocupación genuina en el rostro. Antonia, ¿qué pasó? Entró a la casa sin esperar invitación. En 30 años de amistad, las formalidades habían desaparecido hace mucho tiempo. Mi hijo me echó de mi propia empresa esta mañana, dije cerrando la puerta. Enfrente de todos los empleados. Me llamó la señora y ordenó que seguridad me escoltara a la salida. Raúl se quedó inmóvil por un segundo. Luego dejó escapar una risa seca, incrédula. No puede ser tan estúpido. Oh, pero lo es. Y tiene una esposa que es aún más estúpida, pero mucho más peligrosa. Nos sentamos en la sala. Raúl abrió su maletín y sacó una carpeta aún más gruesa que la mía. Estas son copias certificadas de todos los documentos corporativos. Escrituras. Actas. Registro de accionistas. Estatutos de la empresa. Pasó las páginas lentamente hasta llegar a la sección que necesitaba. Aquí está. Artículo 12, sección 3 de los estatutos corporativos. El CEO puede ser nombrado o destituido únicamente por voto mayoritario del Consejo de Accionistas. Y cualquier acción ejecutiva que afecte a un miembro del Consejo o accionista requiere aprobación previa del mismo Consejo. Exacto. Dije. Gustavo no tenía autoridad para echarme. Ni siquiera tenía autoridad para quitarme mi credencial sin una votación formal. ¿Él sabe que tú tienes el 80%? Preguntó Raúl. Aparentemente no o nunca le importó averiguarlo. Cuando lo nombré CEO la semana pasada, le di autorización administrativa. Puede tomar decisiones operativas, firmar contratos, manejar el personal. Pero nunca firmé una transferencia de control accionario. Nunca renuncié a mi posición en el consejo. Y definitivamente nunca le di permiso para faltarme al respeto de esa manera. Raúl sonrió. Una sonrisa pequeña pero afilada como navaja. Entonces técnicamente él acaba de cometer insubordinación grave contra la presidenta del consejo y accionista mayoritaria de la empresa. Técnicamente. Repetí. Y legalmente. Y moralmente. ¿Qué quieres hacer? Quiero recuperar lo que es mío. Quiero que mi hijo aprenda que el poder no se hereda por apellido, sino que se gana con respeto y competencia. Y quiero que esa mujer entienda que meterse con mi familia fue el peor error de su vida. Raúl cerró la carpeta y me miró directo a los ojos. Había trabajado conmigo el tiempo suficiente para saber cuando yo hablaba en serio. Convoco la reunión del consejo para las 4 de la tarde de hoy. Tengo los números de Orlando y los otros miembros. Todos van a querer estar presentes cuando escuchen lo que pasó. Perfecto. Y Raúl, una cosa más. Necesito que revises todas las comunicaciones corporativas de los últimos 3 meses. Correos. Mensajes. Contratos nuevos que Gustavo haya iniciado.
Quiero saber exactamente qué ha estado haciendo Elena detrás de escena. ¿Sospechas algo específico? Una mujer no convence a un hijo de echar a su madre sin tener un plan propio. Elena quiere algo. Y voy a descubrir qué es antes de que termine este día. Raúl se fue de mi casa con una misión clara. Tenía 3 horas para contactar a todos los miembros del consejo y asegurarse de que estuvieran presentes en la reunión. También necesitaba acceder al servidor corporativo y revisar toda la actividad reciente de Gustavo y Elena. Teníamos las credenciales de administrador porque, aunque mi hijo no lo supiera, yo nunca había renunciado a mis accesos de nivel superior en el sistema. Me quedé sola en la sala mirando las fotografías en la repisa. Había una de Gustavo cuando tenía 8 años, sentado en mi regazo mientras yo revisaba planos de nuestra primera expansión. Él siempre quiso ser parte del negocio. Desde niño venía a la fábrica conmigo los fines de semana, corría entre las máquinas de coser, preguntaba cómo funcionaba todo. Le fascinaban los números, la logística, la idea de crear algo de la nada. ¿En qué momento perdí a ese niño? ¿En qué momento se convirtió en el hombre que me miró esta mañana como si yo fuera un estorbo? La respuesta era obvia. Elena. Pero no podía culpar solo a ella. Gustavo era un adulto. Él tomó la decisión de humillarme públicamente. Él eligió escuchar los susurros de su esposa por encima de los años de sacrificio de su madre. Y ahora iba a aprender que las decisiones tienen consecuencias. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Juana, la directora de Recursos Humanos. Ella había sido una de las primeras personas que contraté hace 22 años, cuando la empresa comenzó a crecer realmente. Habíamos pasado juntas por crisis financieras, demandas laborales, cambios de proveedores, todo. Ella me conocía mejor que la mayoría. El mensaje decía: Antonia, no sé qué está pasando, pero todos aquí están muy confundidos. Gustavo acaba de enviar un memo diciendo que hubo cambios en la estructura directiva y que tú decidiste retirarte voluntariamente. ¿Esto es verdad? Retirarte voluntariamente. Qué conveniente. Así que esa era la narrativa que iban a vender. Yo no fui expulsada, no fui humillada, simplemente decidí irme porque ya era muy vieja para seguir trabajando. Una mentira limpia y fácil de digerir. Le respondí: Juana, no renuncié a nada. Habrá una reunión del consejo esta tarde a las 4. Después de eso todo va a quedar muy claro. Por favor, no digas nada todavía. Ella respondió inmediatamente: entendido. Pero quiero que sepas que nadie aquí está contento con lo que pasó esta mañana. Todos te respetan. Lo que hizo fue una falta de respeto horrible. Guardé el teléfono y me permití un momento de satisfacción. Gustavo podía tener el título de CEO, pero yo tenía algo mucho más poderoso: lealtad. La gente en esa empresa me conocía. Sabían quién construyó todo desde cero. Y no iban a olvidarlo solo porque mi hijo decidiera reescribir la historia en un memo corporativo. Fui a la cocina y me preparé un café. Necesitaba mantener la mente clara. Mientras el agua hervía, repasé mentalmente cada paso de lo que iba a suceder en las próximas horas. Raúl convocaría a Orlando, a Uriel y a María, los 3 miembros del consejo además de Gustavo y yo. Con mi 80% y sus votos combinados, tendría mayoría absoluta para cualquier decisión. Gustavo y su 5% no podrían hacer nada. Pero no se trataba solo de los números. Se trataba de justicia. Se trataba de enseñarle a mi hijo que el respeto no es opcional, que la lealtad familiar tiene valor, y que el poder mal usado siempre termina destruyendo a quien lo ejerce. El café estaba listo. Me serví una taza y volví a mi estudio. Abrí mi laptop y entré al sistema de seguridad de la empresa. Otra cosa que Gustavo no sabía: yo tenía acceso completo a todas las cámaras de vigilancia del edificio. Podía ver en tiempo real qué estaba pasando en cada piso, cada oficina, cada pasillo. Busqué la grabación de esta mañana. Ahí estaba. El momento exacto en que entré a su oficina. Se veía claramente cómo él ni siquiera me miró cuando ordenó mi expulsión. Se veía la sonrisa de Elena. Se veía la incomodidad de Isaías cuando tuvo que cumplir la orden. Se veía mi rostro calmado, mi dignidad intacta mientras entregaba la credencial. Descargué el video y lo guardé en 3 lugares diferentes. Una copia en mi computadora, otra en una memoria USB, y otra en la nube. Evidencia irrefutable de lo que realmente pasó, por si Gustavo intentaba negar todo después.
Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Raúl. Ya contacté a todos. Orlando está furioso. Dice que no puede creer que Gustavo haya hecho algo así. Uriel y María también confirmaron asistencia. Todos van a estar ahí a las 4 en punto. Perfecto. ¿Y las comunicaciones? Aquí es donde se pone interesante. Antonia. Raúl hizo una pausa. Encontré una cadena de correos entre Elena y un tal señor Vargas. ¿Te suena ese nombre? Vargas. Claro que me sonaba. Héctor Vargas era el dueño de una empresa textil competidora. Llevábamos años compitiendo por los mismos contratos, los mismos clientes. Era un hombre sin escrúpulos que había intentado comprar nuestra empresa al menos 3 veces en la última década. Siempre le dije que no. La empresa no estaba en venta. Sí, lo conozco. ¿Qué tiene que ver Elena con Vargas? Está negociando la venta de 30% de las acciones de la empresa. Elena le escribió hace 2 semanas diciendo que pronto tendría acceso completo a la estructura corporativa y que podrían cerrar el trato antes de fin de mes. Vargas ofreció $12 millones por el paquete accionario. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. $12 millones. Elena estaba intentando vender parte de mi empresa a nuestro mayor competidor. Y lo peor era que esas acciones no eran suyas para vender. No eran de Gustavo. Eran mías. ¿Gustavo sabe de esto? Pregunté. Hay un correo donde ella le menciona a Gustavo una oportunidad de inversión muy lucrativa que podría hacer que ambos fueran financieramente independientes. Él respondió diciendo que confiaba en su criterio y que hiciera lo necesario. Raúl sonaba genuinamente disgustado. Antonia, tu hijo no solo te faltó al respeto. Estaba planeando cometer fraude corporativo. Entonces no solo es arrogancia. Es codicia. Elena vio una oportunidad de hacerse rica rápido y convenció a Gustavo de que deshacerse de mí era el primer paso. Exactamente. Y si ella hubiera logrado concretar esa venta, habrían violado al menos 6 leyes corporativas diferentes. Vargas habría tenido acceso a información confidencial, estrategias comerciales, contactos de clientes. Habrían destruido todo lo que construiste. No van a destruir nada, dije con voz firme. Porque en 3 horas van a aprender que intentar robarme lo que es mío fue la peor decisión de sus vidas. Tengo todos los correos impresos y certificados ante notario. Son evidencia legal admisible en cualquier procedimiento. Si quieres, puedo iniciar acciones legales contra ambos por intento de fraude. Todavía no. Primero quiero verles la cara cuando se den cuenta de que perdieron. Después decidiremos qué hacer con las consecuencias legales. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla de mi laptop. Ahí estaba Gustavo en la cámara de seguridad, sentado en su oficina de vidrio, revisando documentos con Elena a su lado. Se veían tan seguros, tan convencidos de que habían ganado. Él probablemente estaba imaginando su futuro como CEO todopoderoso, tomando decisiones sin que su madre anticuada interfiriera. Ella probablemente estaba calculando cuántos bolsos de diseñador podría comprar con los $12 millones. Pobres idiotas. No tenían idea de que el imperio que creían haber conquistado nunca fue suyo para tomar. No tenían idea de que cada papel que firmaban, cada decisión que tomaban, cada movimiento que hacían, estaba siendo documentado y sería usado en su contra. Miré el reloj. 2 horas y 40 minutos para la reunión. Tiempo suficiente para ducharme, cambiarme a algo más formal, y prepararme mentalmente para el momento en que mi hijo descubriera quién realmente tenía el poder en esta familia. Me duché y me tomé mi tiempo eligiendo qué ponerme. No iba a llegar a esa reunión vestida como una abuela derrotada. Saqué del armario un traje sastre color marfil que había comprado hace 2 años para una conferencia internacional. Elegante pero no ostentoso. Serio pero no severo. Me maquillé ligeramente, lo justo para verme descansada y profesional. Me peiné el cabello plateado hacia atrás en un moño bajo y elegante. Cuando me miré al espejo, vi a la mujer que había construido un imperio, no a la señora que habían echado esa mañana. Satisfecha con mi apariencia, revisé una vez más todos los documentos que llevaría a la reunión. Las actas constitutivas originales. El registro de distribución accionaria. Los estatutos corporativos. El testamento de mi esposo donde todo quedaba a mi nombre. Las grabaciones de seguridad de esta mañana. Y la joya de la corona,
los correos entre Elena y Vargas planeando vender lo que no les pertenecía. Metí todo en mi maletín de cuero, el mismo que uso desde hace 15 años. Gastado pero confiable, como yo. Eran las 3:20 de la tarde, 40 minutos antes de la reunión. Decidí llegar temprano. Quería estar ya sentada cuando Gustavo entrara, quería ver su cara cuando me viera ahí esperándolo como si nada hubiera pasado. Conduje de regreso al edificio de la empresa. El mismo edificio del que me habían expulsado apenas 6 horas antes. Estacioné en mi lugar habitual, el que tenía mi nombre pintado en la pared desde hace 20 años. Nadie había borrado todavía las letras. Antonia Márquez. Fundadora. Tomé mi maletín y caminé hacia la entrada principal. El guardia de la recepción era nuevo, llevaba trabajando apenas 3 meses. Cuando me vio llegar, dudó por un segundo. Señora Márquez, me dijeron que usted. Vengo a una reunión del consejo, dije con voz amable pero firme. Está programada para las 4 en punto en la sala de juntas del piso 12. El chico miró su computadora, confundido. No tengo ningún registro de... Llama a Raúl Mendoza, el abogado corporativo. Él te confirmará. El guardia hizo la llamada. Escuché la voz de Raúl del otro lado explicándole la situación. El chico asintió varias veces, colgó y me miró con una mezcla de respeto y nerviosismo. Puede pasar, señora Márquez. Disculpe la confusión. No te preocupes. Solo haces tu trabajo. Subí al elevador sintiendo cada segundo como si el tiempo se moviera en cámara lenta. Las puertas se cerraron y comencé a ascender hacia el piso 12. El mismo piso del que me habían escoltado esa mañana como una criminal. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo controlaba la situación. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba más tranquilo que en la mañana. La mayoría de los empleados seguían en sus escritorios trabajando. Algunos levantaron la vista cuando pasé. Sus expresiones eran de sorpresa absoluta. Antonia está de vuelta. Escuché que alguien susurraba. Caminé directo hacia la sala de juntas. Una sala enorme con una mesa de caoba que podía acomodar a 20 personas, ventanales del piso al techo con vista a la ciudad y pantallas de última generación en las paredes. Habíamos invertido $200,000 en remodelar esa sala hace 3 años. Raúl ya estaba ahí, organizando documentos sobre la mesa. Cuando me vio entrar, sonrió. Llegaste temprano. Quería estar lista. ¿Ya llegó alguien más? Orlando está en camino. Me llamó hace 10 minutos. Uriel y María llegarán justo a las 4. Están furiosos. Antonia. Todos están furiosos con lo que hizo Gustavo. Me senté en mi lugar habitual, la cabecera de la mesa. El lugar que había ocupado durante 40 años en cada reunión importante. Coloqué mi maletín frente a mí y saqué las carpetas organizadas por tema. Todo tenía que estar perfecto. No podía haber errores. 5 minutos después, Orlando llegó. Era un hombre de 74 años, alto, con una barba blanca perfectamente recortada y ojos azules que siempre parecían estar evaluando todo. Había sido el socio silencioso de mi esposo desde el principio, el que puso los primeros $10,000 cuando nadie más creía en nosotros. Ahora ese hombre tenía 5% de las acciones y era uno de mis aliados más leales. Antonia, dijo abrazándome fuerte. No puedo creer lo que ese muchacho hizo. Su padre estaría avergonzado. Lo sé. Pero hoy vamos a arreglar esto. Damn right que vamos a arreglarlo. Perdona mi lenguaje, pero ese niño necesita aprender modales. Uriel llegó 3 minutos después. Era más joven que Orlando, apenas 62 años, pero había trabajado con nosotros desde que abrimos la segunda fábrica. Tenía 3% de las acciones y manejaba toda nuestra cadena de suministro internacional. Era un genio de la logística y uno de los hombres más honestos que conocía. Esto es indignante, dijo apenas entró. He estado recibiendo llamadas de empleados toda la tarde preguntando qué diablos está pasando. Nadie entiende por qué echaron a la fundadora de su propia empresa. Pronto todo va a tener sentido, le aseguré. María fue la última en llegar. Ella era la única mujer además de mí en el consejo, tenía 2% de las acciones y manejaba todas nuestras finanzas. Era contadora certificada, tenía 58 años y una reputación impecable en la industria.
Si María decía que los números cuadraban, cuadraban. Si decía que algo olía mal, algo olía mal. Revisé las finanzas esta tarde después de que Raúl me llamó, dijo sentándose. Hay movimientos extraños en las cuentas de los últimos 15 días. Transferencias pequeñas a cuentas que no reconozco. Pagos a consultores externos que nunca aprobamos. Alguien está moviendo dinero sin autorización del consejo. Tengo una teoría sobre eso, dijo Raúl entregándole una copia de los correos entre Elena y Vargas. María leyó en silencio. Su expresión pasó de confusión a incredulidad y finalmente a ira pura. Esta mujer estaba preparando el terreno para vender la empresa por partes. Estos consultores externos probablemente son abogados de Vargas haciendo due diligence sin que nosotros lo supiéramos. Exacto, confirmé. Elena convenció a Gustavo de que deshacerse de mí era el primer paso para tomar control total. No contaban con que yo todavía soy la dueña legal de 80% de esta empresa. Orlando dejó escapar una risa seca. Ese muchacho nunca se molestó en leer los documentos corporativos, ¿verdad? Aparentemente asumió que ser nombrado CEO significaba que ahora él mandaba en todo. No entendió la diferencia entre autoridad administrativa y propiedad accionaria. Error fatal, dijo Uriel. Un error que va a costarle muy caro. Miré el reloj. 3:58. En 2 minutos, Gustavo entraría a esta sala esperando presidir su primera reunión de consejo como CEO. En 2 minutos descubriría que el poder que creía tener nunca fue real. La puerta se abrió. Gustavo entró primero, vestido con un traje negro caro, el cabello peinado con gel hacia atrás, una sonrisa de suficiencia en el rostro. Elena venía detrás de él, con un vestido entallado color vino y esos malditos tacones que hacían ruido con cada paso. La sonrisa de Gustavo desapareció en cuanto me vio sentada en la cabecera de la mesa. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Su voz sonaba molesta, como si yo fuera una niña que no había entendido las reglas del juego. «Estoy en una reunión del consejo, Gustavo». ¿Dónde más estaría? Elena se acercó a él y le susurró algo al oído. Gustavo asintió y se aclaró la garganta. «Mamá, aprecio que hayas venido, pero esta es una reunión de nivel ejecutivo. Ya no formas parte de la estructura operativa de la empresa. Decidiste retirarte esta mañana, ¿recuerdas?» «Yo no decidí nada», dije con voz calmada. «Tú me expulsaste. Enfrente de todos los empleados. Me llamaste la señora y ordenaste que seguridad me escoltara a la salida. Pero aparentemente olvidaste revisar un pequeño detalle antes de hacer todo eso». «¿Qué detalle?», preguntó Elena con tono desafiante. Raúl se levantó y colocó frente a Gustavo una copia certificada del registro de accionistas. «El detalle de que tu suegra es dueña de 80% de esta empresa. El detalle de que tú solo tienes 5%. Y el detalle de que según el artículo 12, sección 3 de los estatutos corporativos, que aparentemente nunca te molestaste en leer, solo la accionista mayoritaria tiene autoridad para convocar o destituir al CEO». El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Gustavo miró los documentos. Luego me miró a mí. Luego volvió a mirar los documentos. Su cara pasó de confianza a confusión y finalmente a un pánico apenas disimulado. «Pero, tú me nombraste CEO. Tú me diste el cargo. Te di autorización administrativa, Gustavo. No te di control sobre la empresa. Y definitivamente no te di permiso para faltarme al respeto». Elena se adelantó antes de que Gustavo pudiera responder. «Esto es ridículo. Gustavo es el CEO legalmente nombrado. No puedes simplemente aparecer y quitarle lo que es suyo». «Lo que es suyo», repetí con calma. «Dime, Elena, ¿qué exactamente es suyo? ¿El 5% de acciones que le regalé hace años? ¿El título de CEO que yo le otorgué la semana pasada? ¿O te refieres a los 12 millones de dólares que pensabas obtener vendiendo 30% de mi empresa a Héctor Vargas?» El color desapareció del rostro de Elena como si alguien hubiera abierto una llave y dejado salir toda la sangre. Gustavo la miró sin entender. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» Raúl colocó sobre la mesa una carpeta gruesa. «Estamos hablando de esto. Una cadena completa de correos electrónicos entre tu esposa y nuestro mayor competidor. Correos donde ella promete entregarle información confidencial de la empresa, acceso a nuestros clientes, y un paquete accionario de 30% valorado en 12 millones de dólares.
Correos fechados desde hace 3 semanas. Correos que incluyen tu aprobación explícita para proceder con la transacción. Eso no es cierto, dijo Elena con voz temblorosa. Eso es una malinterpretación. Yo estaba explorando opciones de inversión legítimas para diversificar el portafolio de la empresa. Opciones de inversión legítimas. María se levantó de su silla con una copia de los estados financieros en la mano. ¿Es por eso que hay transferencias no autorizadas por un total de $350,000 a consultores externos que nadie en este consejo aprobó? ¿Es por eso que hay pagos a un despacho legal que resulta ser el mismo que representa a Vargas? Gustavo tomó la carpeta y comenzó a leer. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas. Yo lo observaba en silencio, viendo cómo cada palabra que leía destruía la realidad que él creía conocer. Elena. Su voz salió débil, casi rota. ¿Qué es esto? Es exactamente lo que parece, dijo Orlando con disgusto. Tu esposa te convenció de echar a tu madre para que pudieran vender pedazos de la empresa sin supervisión. Te usó como títere para ejecutar un plan que los habría hecho ricos a ustedes y habría destruido todo lo que tu familia construyó durante 40 años. No. Elena sacudió la cabeza con fuerza. No es así. Gustavo, no les creas. Tu madre está inventando todo esto porque no puede aceptar que ya no está a cargo. Está celosa de que tú seas el CEO ahora. La grabé, dije simplemente. Elena se quedó congelada. Tengo el video completo de esta mañana. Cada palabra que dijiste. Cada gesto. La forma en que sonreíste cuando mi hijo me humilló. La forma en que me miraste como si fuera basura. Todo está documentado y guardado en 4 lugares diferentes. Raúl sacó su laptop y la conectó a la pantalla grande de la sala. En segundos, la escena de esta mañana se reprodujo en alta definición. Ahí estaba Gustavo sin levantar la vista de su computadora. Estamos sacando a la señora de la empresa inmediatamente. Ahí estaba Elena recostada contra el archivador con esa sonrisa victoriosa. Ahí estaba yo, entregando mi credencial con dignidad mientras todos miraban. El video terminó. Nadie dijo nada por un momento largo e incómodo. Gustavo dejó caer la carpeta sobre la mesa. Las páginas se dispersaron. Se llevó las manos a la cara y respiró profundo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba destrozada. Dios mío, ¿qué he hecho? Cometiste el error de confiar en la persona equivocada, dije. Cometiste el error de pensar que el poder se trata de gritar y humillar. Y cometiste el error de olvidar que yo soy tu madre, pero también soy la dueña de esta empresa. Uriel se cruzó de brazos. La pregunta ahora es qué vamos a hacer al respecto. Porque esto no puede quedar así. Tienes razón, dije levantándome de mi silla. Por eso convoqué esta reunión de emergencia del Consejo. Según los estatutos corporativos, tengo derecho a someter a votación la destitución inmediata del CEO por causa grave. Las causas incluyen insubordinación a un miembro del Consejo, intento de fraude corporativo y violación de los valores fundamentales de la empresa. Elena dio un paso adelante. No puedes hacer eso. Gustavo no hizo nada ilegal. Ah, no. María abrió otra carpeta. Firmó autorizaciones para mover fondos sin aprobación del Consejo. Eso viola el artículo 8 de nuestros estatutos. Aprobó contratos con consultores externos sin due diligence apropiado. Eso viola nuestras políticas de cumplimiento. Y participó en negociaciones para vender activos corporativos sin informar al Consejo. Eso no solo viola estatutos internos, también viola la ley corporativa federal. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera de Gustavo como CEO. Yo no sabía, dijo Gustavo con voz desesperada. Elena me dijo que eran inversiones estratégicas. Me dijo que tú estabas bloqueando el crecimiento de la empresa por ser demasiado conservadora. Me dijo que si no tomábamos control ahora, la empresa se quedaría estancada. Y tú le creíste, dije sintiendo una mezcla de decepción y tristeza. Le creíste a una mujer que conoces desde hace 3 años por encima de la madre que te crió durante 45. Le creíste a alguien sin experiencia en esta industria por encima de la fundadora que convirtió 3 máquinas de coser en una empresa de $87 millones anuales. Gustavo no tenía respuesta para eso. Simplemente bajó la cabeza. Propongo la destitución inmediata de Gustavo Márquez como CEO, dijo Orlando formalmente.
Y propongo la expulsión permanente de Elena Márquez de todas las instalaciones corporativas y la prohibición de cualquier contacto con empleados o asuntos de la empresa. Yo secundo la moción, dijo Uriel. Yo también, agregó María. Raúl tomó notas. Muy bien. Según el registro de accionistas, tenemos presente al 80% de Antonia, 5% de Orlando, 3% de Uriel, 2% de María y 5% de Gustavo. Para que la moción pase, necesitamos aprobación de al menos 60% de los votos. Todos miraron a Gustavo. Técnicamente él podía votar. Sus 5% no cambiarían el resultado final porque yo sola tenía suficiente para aprobar cualquier cosa, pero era una cuestión de principio. ¿Cómo votas, Gustavo?, preguntó Raúl. Mi hijo me miró. Había lágrimas en sus ojos. Por primera vez en meses, vi al niño que solía ser, no al hombre arrogante en el que se había convertido. Lo siento, mamá. Lo siento muchísimo. Eso no responde la pregunta, dije manteniendo mi voz firme aunque por dentro se me partía el corazón. Voto a favor, susurró. Me destituyo a mí mismo. Elena dejó escapar un grito ahogado. Gustavo, ¿estás loco? No puedes renunciar así como así. Sí puedo, dijo él sin mirarla. Y debí haberlo hecho desde el momento en que me pediste que echara a mi madre. Debí haberme dado cuenta de que estaba cometiendo el peor error de mi vida. La votación es unánime entonces, dijo Raúl escribiendo en su libreta. Gustavo Márquez queda destituido como CEO efectivo inmediatamente. Elena Márquez queda prohibida de entrar a las instalaciones y de tener contacto con asuntos corporativos. Esta decisión queda registrada en el acta oficial del Consejo. Elena me miró con odio puro en los ojos. Esto no se va a quedar así. Voy a demandar. Voy a llevar esto a cada medio de comunicación que encuentre. Voy a destruir la reputación de esta empresa. Puedes intentarlo, dije con calma. Pero tengo grabaciones, correos, estados financieros y testimonios de 5 miembros del Consejo que confirman intento de fraude. Tienes 2 opciones: firmar un acuerdo de confidencialidad ahora mismo y salir de aquí con algo de dignidad, o enfrentar cargos criminales por conspiración para cometer fraude corporativo. Tú decides. Elena abrió la boca para responder, pero Raúl ya tenía preparado un documento. Lo deslizó sobre la mesa hacia ella. Este es un acuerdo de confidencialidad y no divulgación. Firmas esto, te comprometes a no hablar públicamente sobre ningún asunto interno de la empresa, y a cambio no presentamos cargos criminales en tu contra. Tienes 30 segundos para decidir. Esto es extorsión, siseó Elena. No, esto es misericordia, dijo Orlando. Si yo estuviera en el lugar de Antonia, ya estarías hablando con la policía. Pero ella está siendo más generosa de lo que mereces. Elena miró a Gustavo buscando apoyo. Él seguía sentado con la cabeza gacha, sin mirarla. Finalmente, ella tomó el bolígrafo que Raúl le ofrecía y firmó el documento con trazos violentos y rápidos. Arrojó el bolígrafo sobre la mesa. Espero que estés orgullosa de ti misma. Destruiste el futuro de tu propio hijo por ego. Yo no destruí nada, respondí. Ustedes 2 intentaron robar lo que no les pertenecía y ahora enfrentan las consecuencias. La diferencia es que yo construí este imperio con trabajo honesto. Ustedes trataron de tomarlo con mentiras y traición. Elena tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Gustavo una última vez. ¿Vienes o te quedas aquí rogando perdón como un niño? Gustavo finalmente levantó la vista. Creo que es mejor que te vayas sola, Elena. Necesito hablar con mi madre. La expresión de Elena pasó de rabia a incredulidad. Después de todo lo que hice por ti. Después de todos los planes que hicimos juntos. ¿Así me pagas? Tú no hiciste nada por mí, dijo Gustavo con voz cansada. Usaste mi posición para tu beneficio. Me convertiste en alguien que no reconozco. Y casi destruyes la relación con mi madre en el proceso. Así que sí, creo que es mejor que te vayas. Elena soltó una risa amarga. Eres un cobarde. Igual que tu padre probablemente fue. Una familia de perdedores sentimentales. Raúl se levantó de su silla con expresión seria. Señora, le sugiero que se retire ahora mismo antes de que agregue difamación a la lista de problemas legales que ya tiene. Elena salió dando un portazo.
El sonido retumbó en la sala de juntas como un trueno. Nadie habló por varios segundos. Finalmente, Orlando rompió el silencio. Bien. Eso fue incómodo pero necesario. Ahora necesitamos decidir quién va a ocupar la posición de CEO mientras resolvemos esta situación. Todos me miraron. Yo ya sabía lo que tenían que decir antes de que abrieran la boca. Antonia, tú eres la única opción lógica, dijo María. Conoces cada aspecto del negocio. Tienes la experiencia. Tienes el respeto de los empleados. Y legalmente, como accionista mayoritaria, tienes todo el derecho. Sacudí la cabeza. No. No voy a volver como CEO permanente. Ya hice ese trabajo durante 40 años. Pero sí voy a asumir temporalmente hasta que encontremos a alguien adecuado. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Uriel. 6 meses. Tiempo suficiente para estabilizar las operaciones, reparar cualquier daño que se haya hecho y buscar un candidato externo con experiencia real en la industria. Alguien que no sea familia. Alguien que entienda que este negocio se construye con respeto y trabajo duro, no con atajos y traiciones. Orlando asintió. Me parece razonable. ¿Todos a favor? Las manos se levantaron. Incluso Gustavo levantó la suya, aunque su gesto era débil y derrotado. Aprobado por unanimidad, dijo Raúl. Antonia Márquez asume como CEO interina por un periodo de 6 meses comenzando hoy. Esto quedará documentado y comunicado a todos los empleados mañana a primera hora. ¿Y qué hacemos con Gustavo?, preguntó María mirándolo. No con crueldad, sino con preocupación genuina. Esa es una buena pregunta. Miré a mi hijo. Él finalmente me sostuvo la mirada. Sus ojos estaban rojos, su postura era completamente diferente a la del hombre arrogante que me había echado esa mañana. Gustavo, ¿tú qué quieres hacer? No lo sé, admitió. Claramente no estoy listo para dirigir una empresa. Pensé que lo estaba, pero solo me estaba engañando a mí mismo. O peor, dejé que Elena me engañara. Te voy a hacer una propuesta, dije. Mantienes tu 5% de acciones. Eso no te lo voy a quitar porque legalmente es tuyo y porque a pesar de todo, sigues siendo mi hijo. Pero vas a empezar desde abajo nuevamente. Vas a trabajar en cada departamento de esta empresa durante los próximos 6 meses. Producción, logística, ventas, finanzas, recursos humanos. Vas a aprender cómo funciona realmente este negocio, no desde una oficina de vidrio, sino desde el piso de la fábrica. ¿Y después de los 6 meses?, preguntó. Después evaluaremos si has aprendido algo. Si demuestras humildad, trabajo duro y respeto por las personas que hacen funcionar esta empresa, podemos hablar de darte una posición gerencial. Pero nunca más serás CEO. Ese barco ya se fue. Gustavo asintió lentamente. Es justo. Más que justo considerando lo que hice. Hay una condición más, agregué. Quiero que vayas a terapia. Individual, no de pareja. Necesitas entender cómo llegaste a este punto, cómo dejaste que alguien te manipulara tan fácilmente, y cómo recuperar el hombre que solía ser. Lo haré, dijo. Lo prometo. Orlando se aclaró la garganta. Si me permiten, me gustaría agregar algo. Gustavo, tu padre era mi mejor amigo. Lo vi construir este negocio con tu madre desde cero. Él cometió errores también, todos los cometemos. Pero siempre tuvo la humildad de admitirlos y aprender de ellos. Si realmente quieres honrar su memoria, ese es el camino. Gustavo se limpió los ojos con el dorso de la mano. Gracias, Orlando. Lo tendré presente. La reunión se extendió otra hora mientras discutíamos detalles logísticos. Cómo comunicar los cambios a los empleados. Cómo manejar las cuentas que Elena había comprometido. Cómo contactar a Vargas y dejarle claro que cualquier trato que creía tener con nosotros estaba cancelado permanentemente. Raúl tomaría la iniciativa legal en ese frente, asegurándose de que Vargas entendiera que cualquier intento de usar la información que Elena le había dado resultaría en demandas masivas. Cuando finalmente terminamos, ya eran casi las 7 de la noche. María, Uriel y Orlando se despidieron. Me abrazaron uno por uno antes de irse. Vamos a superar esto, dijo María. Esta empresa ha sobrevivido crisis económicas, pandemias, cambios de mercado. Va a sobrevivir esto también. Cuando todos se fueron,
Solo quedamos Raúl, Gustavo y yo en la sala de juntas. Raúl empacó sus documentos en silencio, dándonos espacio. Antes de irse, puso una mano en mi hombro. Hiciste lo correcto, Antonia. Fue difícil, pero fue correcto. Gracias, Raúl, por todo. Él asintió y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me quedé sola con mi hijo. El silencio entre nosotros era denso, lleno de cosas no dichas, de años de distancia emocional que se habían convertido en un abismo esta mañana. Gustavo habló primero. No espero que me perdones. No ahora, quizás nunca. Pero necesito que sepas que lo siento. Lo siento tanto que no tengo palabras suficientes para expresarlo. Me senté a su lado. No en la cabecera de la mesa, sino junto a él, como madre, no como CEO. ¿Sabes cuál fue la parte que más me dolió? No fue que me echaras. No fue la humillación pública. Fue que ni siquiera me miraste a los ojos cuando lo hiciste. Como si yo no valiera ni eso. Tenía miedo, admitió. Miedo de ver la decepción en tu rostro. Miedo de darme cuenta de que estaba cometiendo un error terrible. Entonces mantuve la vista en la computadora y fingí que solo era un movimiento de negocios necesario. Pero era cobardía pura. Permanecimos sentados en silencio por un momento. Afuera, la ciudad comenzaba a iluminarse con las luces nocturnas. Desde esa altura, todo se veía pequeño, ordenado, bajo control. Pero aquí dentro, en esta sala, todo había sido caos durante horas. ¿Cuándo empezó?, pregunté finalmente. ¿Cuándo comenzaste a verme como un obstáculo en lugar de como tu madre? Gustavo se pasó las manos por el cabello. Creo que fue gradual. Elena comenzó a plantar semillas de duda hace meses. Comentarios pequeños al principio. Que tú tenías mentalidad antigua. Que no entendías los mercados modernos. Que yo nunca podría crecer profesionalmente mientras estuviera bajo tu sombra. Al principio la ignoraba, pero ella era persistente. Y yo quería creer que estaba listo para algo más grande. El ego es una cosa peligrosa, dije. Especialmente cuando alguien sabe exactamente cómo alimentarlo. Debí verlo. Las señales estaban todas ahí. La forma en que ella siempre tenía una opinión sobre decisiones de la empresa, aunque nunca había trabajado en esta industria. La forma en que preguntaba sobre accionistas y estructuras legales constantemente. La forma en que me alejó de ti poco a poco hasta que prácticamente dejamos de hablar fuera del trabajo. Y cuando te nombré CEO, ella vio su oportunidad. Sí. Me dijo que este era nuestro momento. Que si no tomábamos control total ahora, nunca seríamos independientes. Que tú nunca te retirarías voluntariamente y que yo tenía que ser firme. Hacer una declaración de autoridad desde el primer día. ¿Y esa declaración tenía que ser humillarme públicamente? Gustavo cerró los ojos. Ella dijo que si yo te trataba con suavidad, los empleados pensarían que todavía mandabas tú. Que necesitaba establecer dominio inmediato para que todos entendieran que había un nuevo liderazgo. Suena tan estúpido ahora cuando lo digo en voz alta. Porque es estúpido. El liderazgo verdadero no se trata de dominio o humillación. Se trata de respeto ganado, de decisiones correctas, de cuidar a las personas que trabajan para ti. Tu padre entendía eso. Yo entendí eso. Pero tú te dejaste convencer de que el poder se trata de gritar más fuerte que los demás. Tienes razón. Y ahora perdí todo. Mi posición, mi matrimonio, tu respeto. No perdiste todo, dije suavemente. Todavía tienes la oportunidad de aprender. Todavía tienes la oportunidad de convertirte en el hombre que tu padre habría querido que fueras. Pero va a requerir trabajo real. Va a requerir humildad. Y va a requerir que aceptes que quizás nunca llegues al nivel que creías merecer. Lo entiendo. Y voy a hacer el trabajo. Lo prometo. Nos quedamos sentados un rato más. Finalmente me levanté. Es tarde. Deberías irte a casa y descansar. Mañana va a ser un día largo. Voy a comunicar los cambios a todos los empleados en una reunión general a las 9 de la mañana. Quiero que estés presente. ¿Estás segura? Su voz sonaba insegura. Necesitan verte. Necesitan verte aceptar las consecuencias de tus acciones. Y necesitan verte comprometerte a ser mejor. Eso es parte del proceso. Gustavo asintió y se levantó.
Caminamos juntos hacia el elevador. Antes de que las puertas se abrieran, se volvió hacia mí. Mamá, ¿crees que algún día puedas perdonarme? Lo miré a los ojos. Ya te perdoné, Gustavo, porque eres mi hijo y siempre lo serás. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como eran. Significa que estoy dispuesta a darte la oportunidad de ganarte de nuevo mi confianza. Eso depende completamente de ti. Las puertas del elevador se abrieron. Él entró y se dio vuelta para mirarme una última vez antes de que las puertas se cerraran. Gracias por no rendirte conmigo. Las puertas se cerraron y me quedé sola en el pasillo. Caminé de regreso a la que había sido la oficina de Gustavo. Mi oficina ahora, al menos por los próximos 6 meses. Me senté en la silla detrás del escritorio de roble macizo y miré la ciudad por los ventanales. 40 años. 40 años construyendo algo de la nada. 40 años de sacrificios, decisiones difíciles, noches sin dormir. Y en un solo día, casi lo pierdo todo por la arrogancia de mi propio hijo y la codicia de una mujer que nunca entendió qué significaba realmente construir algo. Pero no lo perdí. Lo recuperé. Porque sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Porque nunca renuncié al control real aunque pareciera que lo había hecho. Porque entendía que el poder verdadero no está en los títulos o en las oficinas elegantes, sino en saber exactamente dónde están los documentos que importan. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Juana. Acabo de escuchar lo que pasó en la reunión del consejo. La noticia ya está corriendo por todo el edificio. Todos están aliviados de que estés de regreso. ¿Necesitas algo? Le respondí. Prepara una convocatoria para reunión general mañana a las 9. Todos los empleados. Voy a explicar personalmente lo que sucedió y cuál es el plan hacia adelante. Ella respondió inmediatamente con un emoji de pulgar arriba. Apagué las luces de la oficina y bajé al estacionamiento. El edificio estaba casi vacío a esta hora. Mis pasos resonaban en el concreto mientras caminaba hacia mi auto. Me senté al volante pero no encendí el motor inmediatamente. Solo me permití un momento para procesar todo lo que había pasado en un solo día. Esta mañana había sido expulsada de mi propia empresa. Esta noche estaba de regreso como CEO con más poder del que tenía antes. Mi hijo había aprendido una lección brutal pero necesaria. Una mujer que intentó destruir mi legado estaba fuera para siempre. Y yo había demostrado que 40 años de experiencia y conocimiento siempre vencerán a la arrogancia juvenil. Conduje a casa sintiendo algo que no había sentido en meses. Control. Claridad. Propósito renovado. Cuando llegué, la casa estaba oscura y silenciosa. Entré, dejé mi maletín en el estudio y fui directamente a la cocina. Me serví una copa de vino tinto, algo que rara vez hacía pero que esta noche sentía merecido. Me senté en el sofá de la sala con la copa en la mano y miré las fotografías en las paredes. Mi esposo sonriéndome desde el marco. Gustavo de niño. La primera fábrica. Todos los momentos que definieron nuestra historia. Ojalá estuvieras aquí para ver esto, le dije a la fotografía de mi esposo. Nuestro hijo cometió un error terrible hoy. Pero creo que finalmente va a empezar a entender lo que tú y yo siempre supimos. Que construir algo real requiere más que ambición. Requiere integridad. Bebí un sorbo de vino y cerré los ojos. Mañana sería otro día complicado. Tendría que enfrentar a los empleados, explicar lo sucedido sin destruir completamente la reputación de Gustavo, y comenzar el proceso de reparar cualquier daño que Elena hubiera causado con sus negociaciones no autorizadas. Pero por ahora, en este momento, me permití simplemente estar satisfecha. Satisfecha de haber luchado por lo que era mío. Satisfecha de haber mantenido la dignidad incluso en la humillación. Satisfecha de saber que cuando llegó el momento de demostrar quién realmente tenía el poder, lo hice con elegancia, precisión y justicia. El teléfono sonó. Era Orlando. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien, dijo. Fue un día intenso. Estoy bien. Cansada, pero bien. Lo que hiciste hoy fue extraordinario. Antonia. Mantuviste la calma cuando cualquier otra persona habría explotado. Manejaste la situación con clase. Tu esposo estaría orgulloso. Gracias. Orlando. Eso significa mucho viniendo de ti. Descansa. Mañana comienza el verdadero trabajo de reconstruir.
Colgué y terminé mi copa de vino. Tenía razón. Mañana comenzaba el verdadero trabajo. Pero esta noche, me permitiría disfrutar la victoria silenciosa de haber recuperado lo que era mío sin perder mi alma en el proceso. Desperté a las 6 de la mañana. No por la alarma, sino porque mi cuerpo ya estaba acostumbrado a ese horario después de 40 años de rutina. Me preparé un café fuerte y me senté en la cocina mientras el sol comenzaba a salir. Hoy era el día en que tendría que enfrentar a todos los empleados y explicar qué había sucedido. No podía mostrar debilidad. No podía mostrar duda. Tenía que ser la líder que siempre había sido. Me duché, me vestí con un traje sastre color gris perla, elegante pero accesible. Me maquillé lo suficiente para verme descansada, aunque había dormido apenas 5 horas. Me miré al espejo una última vez antes de salir. La mujer que me devolvía la mirada era la misma que había construido un imperio. La misma que había sobrevivido pérdidas, crisis y traiciones. Y la misma que seguiría adelante sin importar qué obstáculos aparecieran. Llegué a la empresa a las 7:30. El estacionamiento estaba casi vacío todavía. Subí a mi oficina y encontré sobre el escritorio una pila de documentos que Raúl había dejado la noche anterior. Reportes financieros actualizados. Contratos pendientes de revisión. Comunicados de prensa que necesitaban aprobación. La vida corporativa no se detenía solo porque hubiéramos tenido un drama familiar. A las 8, María llegó a mi oficina con 2 tazas de café. Te traje esto. Vas a necesitar cafeína adicional para la reunión. Gracias. ¿Cómo está el ambiente allá abajo? Tenso. Todo el mundo sabe que algo grande pasó ayer, pero nadie tiene detalles completos. Hay rumores circulando. Algunos dicen que Gustavo renunció voluntariamente. Otros dicen que hubo un golpe corporativo. Uno particularmente creativo sugiere que Elena intentó envenenarte. Dejé escapar una risa a pesar de todo. Bueno, metafóricamente sí intentó envenenarme. Solo que usó la ambición de mi hijo en lugar de arsénico. ¿Ya sabes qué vas a decir? Voy a decir la verdad. Obviamente sin todos los detalles sórdidos, pero la verdad al fin. Que hubo un malentendido sobre autoridad y estructura corporativa. Que se tomaron decisiones sin la aprobación apropiada del consejo. Que yo nunca renuncié a mi posición y que ahora estoy de regreso para asegurar la estabilidad de la empresa. ¿Y Gustavo? Va a estar presente. Va a disculparse públicamente. Y va a anunciar que comenzará un programa de desarrollo profesional, trabajando en diferentes departamentos. No voy a destruirlo completamente frente a los empleados. Sigue siendo mi hijo. Pero tampoco voy a mentir y pretender que no cometió errores graves. María asintió. Es el enfoque correcto. Firme pero justo. A las 8:45, comenzaron a llegar los empleados al auditorio del segundo piso. Observaba desde la ventana de mi oficina cómo iban entrando. Reconocí tantas caras. Personas que habían trabajado conmigo durante años. Personas en cuyos matrimonios había estado, cuyos hijos conocía por nombre, cuyas historias eran parte del tejido de esta empresa. Gustavo llegó a las 8:50. Entró a mi oficina sin tocar, algo que normalmente me habría molestado, pero hoy lo dejé pasar. Se veía terrible. Ojos hinchados, barba sin afeitar, traje arrugado. Claramente no había dormido mucho. ¿Estás listo?, le pregunté. No, pero lo voy a hacer de todas formas. Bien. Eso es crecimiento. Bajamos juntos al auditorio. Cuando entramos, el murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente. Todos los ojos se clavaron en nosotros. Caminé hacia el pequeño escenario al frente mientras Gustavo se sentaba en la primera fila junto a Orlando, Uriel y María. El auditorio estaba completamente lleno. Más de 200 empleados presentes. Algunos sentados, otros de pie al fondo. Todos esperando una explicación. Buenos días a todos. Comencé. Mi voz sonaba clara y firme gracias a los micrófonos. Sé que ayer fue un día confuso y perturbador para muchos de ustedes. Sé que circularon rumores, que hubo incertidumbre, y que algunos de ustedes presenciaron momentos muy incómodos. Estoy aquí esta mañana para aclarar exactamente qué sucedió y cuál es el camino hacia adelante. El silencio era absoluto. Podría haber escuchado caer un alfiler. Hace una semana,
Tomé la decisión de nombrar a mi hijo Gustavo como CEO de esta empresa. Lo hice porque creí que estaba listo. Creí que había aprendido lo suficiente, que tenía la madurez necesaria, y que era tiempo de que la siguiente generación tomara las riendas. Sin embargo, lo que no comuniqué claramente fue la diferencia entre autoridad administrativa y control accionario. Hice una pausa y dejé que esas palabras se asentaran. Ayer por la mañana, Gustavo tomó una decisión que no tenía autoridad para tomar. Me expulsó de este edificio frente a muchos de ustedes. Algunos de ustedes lo vieron directamente. Otros escucharon sobre ello. Y todos se preguntaron cómo era posible que la fundadora de esta empresa fuera tratada de esa manera. Vi a algunos empleados asentir. Otros intercambiaban miradas. Lo que Gustavo no entendía, porque yo no lo comuniqué con suficiente claridad, es que yo nunca renuncié a mi posición en el consejo directivo. Nunca transferí mi control accionario. Sigo siendo dueña de 80% de esta empresa. Y según nuestros estatutos corporativos, solo yo tengo autoridad para destituir o nombrar al CEO. Los murmullos comenzaron. Podía ver la comprensión extendiéndose por el auditorio como ondas en un estanque. Ayer por la tarde, el consejo directivo se reunió de emergencia. Después de revisar los hechos, evaluar las decisiones tomadas y considerar el bienestar de esta empresa y todas las personas que trabajan en ella, el consejo votó unánimemente para destituir a Gustavo como CEO. Esa votación incluyó el voto de Gustavo mismo, quien reconoció que había actuado de manera inapropiada. Miré hacia donde estaba sentado mi hijo. Él mantenía la cabeza agacha, pero sus hombros estaban rectos. Estaba escuchando cada palabra. El consejo también votó para nombrarme CEO interina por un periodo de 6 meses. Durante ese tiempo, vamos a estabilizar las operaciones, vamos a asegurarnos de que todos los procesos estén funcionando correctamente y vamos a buscar un candidato permanente para el puesto. Alguien con experiencia comprobada en nuestra industria que pueda llevar esta empresa hacia el futuro. Una mano se levantó en la tercera fila. Era Uriel de logística, no el del consejo, sino un empleado joven que había comenzado hace apenas 2 años. Sí, le indiqué que hablara. Señora Márquez, ¿significa esto que las cosas van a volver a ser como antes? Sí y no, respondí honestamente. Van a volver a la normalidad en el sentido de que habrá estabilidad, claridad en la toma de decisiones y respeto mutuo entre todos los niveles de la organización. Pero no, en el sentido de que todos aprendimos lecciones valiosas ayer. Yo aprendí que necesito comunicar mejor las estructuras de autoridad. Gustavo aprendió que el título no garantiza respeto. Y espero que todos ustedes hayan aprendido que en esta empresa, sin importar tu posición, nadie está por encima de los valores fundamentales de dignidad y respeto. Otra mano se levantó. Juana de Recursos Humanos. ¿Qué va a pasar con Gustavo? ¿Se va de la empresa? Miré a mi hijo. Él levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Le hice un gesto para que subiera al escenario. Dudó por un segundo, pero finalmente se levantó y caminó hacia mí. Le pasé el micrófono. La voz de Gustavo temblaba ligeramente cuando comenzó a hablar. Buenos días a todos. Muchos de ustedes me han conocido durante años. Algunos desde que era un niño corriendo por la fábrica. Otros me conocieron cuando comencé a trabajar aquí formalmente hace 10 años. Y todos ustedes merecen una disculpa. Se aclaró la garganta. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no las dejó caer. Ayer cometí el error más grande de mi vida profesional y personal. Humillé a mi madre, a la fundadora de esta empresa, a la mujer que sacrificó todo para construir algo que nos da empleo a todos nosotros. Lo hice porque estaba cegado por ambición mal guiada. Porque escuché los consejos equivocados. Y porque olvidé los valores que mis padres me enseñaron sobre respeto, humildad y trabajo honesto. El auditorio estaba completamente silencioso. No espero que me perdonen inmediatamente. No espero que confíen en mí como lo hacían antes. Pero sí espero tener la oportunidad de ganarme de nuevo ese respeto. Voy a pasar los próximos 6 meses trabajando en diferentes departamentos de esta empresa. Voy a aprender desde cero cómo funciona realmente cada proceso. Y voy a demostrar con acciones, no con palabras, que puedo ser mejor de lo que fui ayer. Le quité el micrófono suavemente. Gustavo va a permanecer en la empresa como accionista minoritario y empleado en entrenamiento. No va a tener ninguna posición de autoridad durante este periodo.
Va a reportar a los gerentes de departamento igual que cualquier otro empleado. Y va a ser evaluado por su desempeño y actitud, no por su apellido. Miré al auditorio completo. Quiero que todos entiendan algo muy claramente. Esta empresa existe porque cada uno de ustedes hace su trabajo con dedicación y profesionalismo todos los días. No existe por mi apellido. No existe por títulos elegantes o oficinas en el piso 12. Existe porque hay personas reales haciendo trabajo real que agrega valor real a nuestros clientes. Los próximos 6 meses van a ser de trabajo duro. Continué. Vamos a revisar cada proceso, cada contrato, cada relación con clientes y proveedores. Vamos a asegurarnos de que esta empresa esté en la posición más sólida posible. Y vamos a hacerlo juntos, como el equipo que siempre hemos sido. Vi cabezas asintiendo en todo el auditorio. La tensión que había llenado el espacio cuando entré comenzaba a disiparse lentamente. Si alguien tiene preguntas o preocupaciones durante este periodo de transición, mi puerta está abierta. Literalmente. No necesitan cita previa. Si algo les preocupa sobre su trabajo, sobre la dirección de la empresa, o sobre cualquier cosa relacionada con su bienestar aquí, quiero escucharlo directamente de ustedes. Una mujer mayor al fondo levantó la mano tímidamente. Era Rosa, una de las operadoras de máquinas de coser más experimentadas que teníamos. Llevaba trabajando con nosotros 32 años. Sí, Rosa. Señora Antonia, solo quiero decir que todos nosotros aquí en producción estamos muy contentos de que usted esté de regreso. Ayer estábamos muy confundidos y preocupados. Usted siempre nos ha tratado con respeto y justicia. Nos da tranquilidad saber que usted está al mando nuevamente. Sus palabras me tocaron profundamente. Gracias, Rosa. Y quiero que tú y todos en producción sepan que sus trabajos están seguros. No habrá despidos. No habrá reestructuraciones drásticas. Lo que habrá es estabilidad y crecimiento responsable. Otra mano se levantó. Era Isaías, el guardia de seguridad que había tenido que escoltarme el día anterior. Señora Márquez, yo solo quería disculparme por lo de ayer. Yo estaba siguiendo órdenes, pero me sentí terrible haciéndolo. Isaías, tú no tienes nada de qué disculparte. Estabas haciendo tu trabajo. Nunca te voy a culpar por seguir instrucciones de tu supervisor. ¿Algo más? Pregunté mirando al auditorio. Nadie levantó la mano. Bien. Entonces los dejo volver a sus labores. Tenemos contratos que cumplir, clientes que atender, y una reputación que mantener. La gente comenzó a levantarse. Algunos se acercaron para saludarme personalmente. Gustavo se quedó a un lado, observando. Nadie se acercó a hablarle directamente, pero tampoco nadie le mostró hostilidad abierta. Los siguientes días fueron intensos. Llamé a cada uno de nuestros clientes principales. Todos expresaron confianza en mi liderazgo. Raúl mantuvo correspondencia con los abogados de Vargas. Como predijimos, él firmó un acuerdo de no divulgación. Problema resuelto. Elena intentó contactar a Gustavo varias veces. Él ignoró todas sus llamadas. Le sugerí que bloqueara cualquier comunicación futura. Lo hizo. El lunes siguiente, Gustavo apareció en la fábrica a las 7 de la mañana vestido con jeans y una camisa de trabajo. El supervisor de producción lo puso a trabajar inmediatamente. Sin privilegios. Sin tratamiento especial. Yo pasaba ocasionalmente por el piso de producción. Vi a Gustavo luchando con máquinas que nunca había operado. Vi sudor en su frente mientras cargaba rollos de tela. Pero también vi determinación. No se quejó ni una sola vez. Rosa me detuvo un día en el pasillo. Su hijo está haciendo un buen esfuerzo, señora Antonia. Al principio pensamos que solo duraría unos días. Pero ha estado aquí todas las mañanas a tiempo, hace preguntas, acepta correcciones. Los meses pasaron. La empresa se estabilizó completamente. Gustavo completó su rotación por producción y pasó a logística. Uriel reportó que estaba aprendiendo rápido. Luego vino ventas, donde aprendió lo difícil que es mantener relaciones comerciales basadas en confianza. En el 5.º mes, encontramos al candidato perfecto para SEO. Una mujer llamada Patricia con 25 años de experiencia en la industria. La presenté al consejo y todos estuvieron de acuerdo. Una noche, 2 semanas antes de que terminara mi periodo como SEO interina,
Gustavo tocó a la puerta de mi oficina. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Claro. Pasa. Se sentó frente a mi escritorio. Se veía diferente de como se veía 6 meses atrás. Más humilde. Quería agradecerte, dijo. Gracias por no renunciar a mí. Gracias por darme esta oportunidad de aprender realmente cómo funciona esta empresa. Y gracias por enseñarme que el liderazgo verdadero no tiene nada que ver con gritar o humillar. Has trabajado duro, Gustavo. Has demostrado compromiso real. Estoy orgullosa de eso. He estado en terapia como me pediste. 2 sesiones por semana. Estoy aprendiendo mucho sobre mí mismo. Sobre cómo dejé que el ego nublara mi juicio. Ese es un trabajo difícil. Más difícil que cualquier cosa que hayas hecho en esta empresa. Lo sé. Pero creo que finalmente entiendo lo que tú y papá siempre supieron. Que el poder verdadero no necesita anunciarse. Simplemente existe. Sonreí. Tu padre estaría orgulloso de escucharte decir eso. Caminamos juntos hacia el elevador. Antes de que las puertas se abrieran, Gustavo me abrazó. Un abrazo real, largo, del tipo que no me había dado en años. Te amo, mamá. Y lamento haber olvidado eso durante un tiempo. Yo también te amo, hijo. Siempre lo he hecho. Incluso cuando me sacaste de este edificio. 2 semanas después, en mi último día oficial como CEO interina, reuní a todo el equipo ejecutivo. Patricia estaba presente, lista para asumir oficialmente. Le entregué las llaves de la oficina. Esta empresa está en excelentes manos, le dije frente a todos. Hubo aplausos, abrazos, algunas lágrimas. Pero no era un adiós permanente. Seguía siendo accionista mayoritaria. Seguía siendo miembro del consejo. Esa noche, en la tranquilidad de mi casa, me senté en el mismo sofá donde había planeado mi contraataque 6 meses atrás. Miré las fotografías en las paredes. Y pensé en todo lo que había pasado. Mi hijo me había expulsado de mi propia empresa. Había sido humillada públicamente. Pero no me había rendido. Había usado mi conocimiento, mi preparación y mi poder legal para recuperar lo que era mío. No con violencia. No con gritos. Sino con dignidad, estrategia y justicia. Y al final, había ganado algo más valioso que un título corporativo. Había recuperado a mi hijo. No al niño que alguna vez fue, sino al hombre que finalmente estaba aprendiendo a ser. El poder verdadero, pensé mientras apagaba las luces, no necesita gritar. No necesita humillar. No necesita anunciarse constantemente. Simplemente existe. Silencioso. Estratégico. Inquebrantable. Y esa lección, más que cualquier contrato o cuenta bancaria, era el verdadero legado que dejaría.